Bien. Buenos días, doctores. Hoy vamos a presentar el caso clínico número 1, perteneciente al grupo número 1 de la Liga 1. Ya. Los integrantes del grupo son, bueno, mi persona, Álvarez Romero Joaquín, Aredo Cruzado Geraldín, Arteaga Cunha Karina, Ávila Albán Jessica, Barrera Negri Dara, Bazán Medina Juan, Beltrán Serna Cristian, Cáceres Manzano Chanelli, Cárdenas Salcedo Milagros y Castañeda Rodríguez Clever. Siguiente. Bueno, hablaré sobre la anamnesis. La paciente es una mujer de 35 años, la cual llega al hospital refiriendo un dolor en el brazo derecho, el cual también llega a irradiarse hasta la zona del trapecio del mismo lado. Esta persona también se le diagnostica pinzamiento vertebral cervical, además de poseer una pérdida considerable en la fuerza y la sensibilidad de tipo superficial y profunda. Además denota una contractura en la zona interescapular derecha, la cual la padecía desde joven. Bueno, añadiendo esto, también padece una cefalea del lado derecho. Bueno, como anteriormente mencionado, la persona posee también un dolor irradiado en todo el brazo derecho y en la zona del trapecio. Ahora hablaré más o menos en lo que consiste el pinzamiento vertebral cervical. En la imagen superior se observan 3 radiografías, las cuales se muestran las vértebras cervicales. La primera, la normal, como se puede observar y como su mismo nombre lo indica, todo está de acorde. En la segunda radiografía, la que se da de tipo anormal, se observa que la persona padece una lordosis. Y finalmente en los osteofitos, los cuales vienen a ser excrescencias o tumerosidades que se generan en los huesos. Estas, a la larga, generarán un pinzamiento cervical, el cual, como se puede observar hacia la derecha, está relacionado con las facetas de las vértebras. ¿Qué son las facetas? Vienen a ser las uniones entre las vértebras cervicales. Bueno, cuando una de estas facetas llega a separarse o a deslizarse por ocasión de los osteofitos, llega a ocasionar una compresión de un nervio raquídeo. Doy paso a mi compañera. Karina, tu micrófono. Micro. Contamos con cefaleas, con 4 cefaleas. Una de ellas son los senos paranasales. El dolor generalmente está detrás de la frente o pómulos. También tenemos lo que son las cefaleas broters, que son el dolor se da en alrededor de un ojo. También la cefaleas tensión, que es el dolor, es como una banda que aprieta la parte frontal. Y por último, las cefaleas de migraña, las más frecuentes, que son dolores, náuseas y cambios visuales, son de tipo de las migrañas clásicas. Continúa. Ya, también la paciente nos dice en el caso que tiene una contractura en la zona interescapular derecha desde muy joven. Esto también, la tensión, la contractura del músculo trapecio va a ocasionar la cefalea en el lado derecho, que va a ser conocida como una cefalea tensional. Es el dolor de la cabeza, es un dolor de cabeza común debido a una tensión de músculos que están cerca a la zona indicada. Entonces, ¿por qué se debe esta cefalea? Es porque el trapecio está contracturado, entonces como el trapecio está en constante jalando, se podría decir, va a estar jalando también al músculo, el músculo del cuero cabelludo,
que va a tener la misma inserción que el trapecio, que es la línea, que es la protuberancia occipital externa. Entonces, como va a estar en constante tracción, eso va a ocasionar una cefalea tensional. Como exámenes físicos, tenemos que la paciente pesa 72 kilos. Tiene un MS de 32.5 kilogramos. También tiene una presión arterial de 130/85, una frecuencia cardíaca de 89 y una frecuencia respiratoria de 19. También tiene un TSS incrementado en el abdomen y en el tórax, continuado con una contractura muscular cervical, también con una pérdida de fuerza de los miembros superiores derecho y una pérdida de sensibilidad superficial y profunda del antebrazo, de la mano derecha y ha predominado más en la cara anterior y lateral interna. Ya. En los exámenes auxiliares nos dice que en la resonancia magnética dio como resultado una hernia discal de C5, C6, que comprime la raíz nerviosa. Entonces el diagnóstico es una hernia discal C5, C6 y una contractura muscular. Entonces, para dar introducción, ¿qué es una hernia discal? O mejor dicho, ¿cómo se produce? Entonces la paciente en un principio nos habla de un dolor crónico, de un dolor cervical crónico. Entonces, este dolor cervical es un dolor en el cuello, un dolor que persiste a través de los meses, de los años, por eso es crónico. ¿Qué lo causa? Puede ser una lesión en el nervio o una infección. Este dolor se va a irradiar a la zona del lado del brazo derecho. Entonces, los antecedentes que presenta la paciente son pinzamientos vertebrales a nivel cervical. Y en la radiografía que se le hace también se puede ver los pinzamientos. Entonces, ¿qué es un pinzamiento vertebral a nivel cervical? Es una lesión vertebral ocasionada por la presión o el bloqueo de uno de los nervios, el nervio espinal. ¿Y esto qué causa? Este pinzamiento va a causar los síntomas más comunes, como son el hormigueo, el adormecimiento y una debilidad en la zona afectada. En un principio va a ser hormigueo, pero si el dolor se continúa sin tratar, va a pasar, si la sensación de hormigueo se continúa sin tratarlo, sin recibir este tratamiento, el hormigueo va a pasar a ser dolor. Por eso la paciente llega a presentar un pequeño dolor en el cuello. ¿Qué puede causar este pinzamiento? Puede ser un accidente traumático, puede ser una mala postura constante, también puede ser un sobreesfuerzo de la zona, que lo puede traccionar y puede estirar y hacer que el disco de las vértebras se rompa y salga el núcleo pulposo, y eso hace que se inflame y presione al nervio. Entonces, si este pinzamiento se mantiene durante mucho tiempo, como ya lo dije, sin tratarlo, puede provocar una hernia discal. Y en el diagnóstico se comprueba que es una hernia discal. Entonces, sí daña la raíz nerviosa, y ya lo explicaremos más adelante. Continuaremos con la primera pregunta, que es ¿qué tipo de sensibilidad táctil se encuentra afectada? Tenemos que ver que la sensibilidad táctil en este caso va a ser tanto superficial como profunda, empezando por la superficial. La superficial se divide en dos tipos, que es la epicrítica y la protopática. La epicrítica vendría a ser lo que es el tacto fino o discriminativo, que está a cargo de la vía de la columna dorsal leniscomedial, y de la protopática, que vendría a ser el tacto grueso, que está a cargo de la vía espinotalámica anterior. A continuación, la sensibilidad táctil, que también vendría a ser profunda. En este caso, la profunda, existen ejemplos como la barognosia, que es el sentido del peso,
la varestesia, que es el sentido de presión, que está a cargo de la vía espinotalámica anterior, la batiestesia, que es el sentido de la posición, la palestesia, que es el sentido de vibración, y la esterognosia, que vendría a ser un tipo de sensibilidad combinada, tanto táctil como superficial, que vendría a ser el sentido de asociación. Con la siguiente pregunta, ¿cómo se encuentra afectada la sensibilidad superficial en los dermatomas del miembro superior derecho señalados en el caso clínico, identificando el o los tipos de receptores específicos, táctiles superficiales y su fibra nerviosa? Ya, primero, para entender la sensibilidad, es del tacto, deriva de la estimulación de receptores que están situados en la piel. Se va a dividir en el protopática y la epicrítica. La protopática es la sensibilidad más primitiva y difusa, que responde a todos los excitantes cutáneos, dolorosos. Y la epicrítica es una sensibilidad cutánea que asegura una percepción fina. Siguiente. Los receptores táctiles que está afectado en el caso serían los corpúsculos de Meissner y el disco de Merkel. Y en la fibra nerviosa va a estar afectada la A beta, que es de los mecanorreceptores de la piel. ¿Cómo se encuentra afectada la sensibilidad profunda en los dermatomas del miembro superior derecho señalados en el caso clínico? Identificando el o los tipos de receptores específicos táctiles profundos y sus respectivas fibras nerviosas. Juan Pablo, tu audio. ¿Cómo se encuentra afectada la sensibilidad profunda en los dermatomas? En los dermatomas del miembro superior derecho señalados en el caso clínico, identificando el o los tipos de receptores específicos táctiles profundos y sus respectivas fibras nerviosas comprometidas. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre la sensibilidad profunda. Esta se va a dividir en sensibilidad a la presión, llamada varestesia, sensibilidad a la apreciación de pesos, llamada barognosia, sensibilidad a la vibración, llamada parestesia, y la sensibilidad a las actitudes segmentarias, llamada batiestesia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, hablando de los receptores táctiles profundos que se ven afectados, podemos hablar de dos, que son los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini, ambos que se encuentran en la dermis profunda. Ahora, hablando sobre la sensibilidad de apreciación de pesos, que es la barognosia, el receptor específico van a ser los corpúsculos de Ruffini. Ahora, su vía sensitiva es el sistema de columna dorsal lemniscal, por la fibra nerviosa A beta y su velocidad de conducción de 30 a 70 metros por segundo. Ahora, hablando sobre la sensibilidad vibratoria, el receptor específico son los corpúsculos de Pacini. Hablando de fibra nerviosa A beta, su vía sensitiva, igual que los corpúsculos de Ruffini, sistema de columna dorsal lemniscal, y la velocidad de conducción de 30 a 70 metros por segundo. Ahora, hablando un poco sobre los dermatomas afectados, como ya sabemos, el daño fue hecho a nivel de la C5 a C6. Por este motivo, la piel que está irradiada bueno, en realidad el dermatoma, que equivale al nervio C6, va a estar afectado. Por eso el paciente va a perder una sensibilidad profunda, táctil, en lo que es la cara externa del brazo, antebrazo y el primer dedo. ¿Cuáles serán las vías nerviosas sensoriales comprometidas en esta experiencia de pérdida de sensibilidad superficial y o profunda, identificando el tipo de fibra nerviosa afectada?
Ya, las vías que encontramos afectadas en este caso son el sistema columna dorsal del menisco medial y la vía anterolateral. Ya, dice que las fibras a tener en cuenta, las comprometidas son las de tipo A alfa, A beta y A delta por las terminaciones nerviosas libres. ¿A quién le toca? No me toca a mí la 5. Punto 5, ¿a quién le toca? Sí, hola. Hola, Sí, te Sí, escuchamos. estamos. gracias. Pregunta 5. En un esquema, relacionen los niveles de la lesión en la vía nerviosa para la pérdida de sensibilidad en el miembro superior derecho y su relación con el nivel de la deposición de la misma vía, tanto para el sistema anterolateral como para el sistema meniscomedial. Bueno, hemos escuchado anteriormente, mis compañeros mencionaron que así como los síntomas que tenía la paciente, había lo que era la cefalea, el dolor de cabeza y a la vez una probable hernia discal. Y la hernia discal es pues una afección que se da cuando el anillo fibroso está dentro del, está en las vértebras, se rompe o se desliza y este contenido hace que el núcleo pulposo se salga. Entonces, este incluso se conoce como un primer signo que, que va a señalar que puede haber una hernia discal. Entonces, es por eso que yo también aquí en esta diapositiva lo señalé y puse. Y que va a comprimir a la raíz nerviosa. Esto que produce dolor, así como los músculos que están entumecidos y están tensionados con contracción. Tenemos aquí que dice la lesión a nivel de la C5 a la C6 en el lado contralateral. Ahora, al haber ese dolor, que sabemos que va a pasar por la vía anterolateral, que es la que se le caracteriza porque tiene esa capacidad de transmitir el dolor y va a lo que es pasar por la vía de... Bueno, primero para comenzar va a viajar por el fascículo espinotalámico lateral y eso involucra a 3 neuronas. Y esas 3 neuronas después, cada una cumpliendo cada una su función, pasando por, ubicamos en distintas sustancias, fibras, entra al tronco encefálico y se une con el espinotalámico y forma lo que es el meniscomedial con la tercera neurona. Y en esta diapositiva también veo, en la siguiente, ¿lo puedo pasar, por favor? Ya, ahí que se ve que está la vía, las dos grandes conocidas vías del sistema anterolateral y el sistema de la columna dorsal meniscal. Al afectar el sistema anterolateral, va a producir dolor y que está conectado con la vía del tracto protopático, los de Meissner y los receptores sensoriales van a hacer que el dolor
viaje y por las terminaciones nerviosas, que este sea de tipo, bueno, en este caso que sea de tipo visceral, porque le está doliendo también los músculos esqueléticos. Y en estas 2 vías que me piden la pregunta, también que señale a qué nivel hace la deposición cada vía. En el caso del anterolateral es en la médula espinal, y en el caso del sistema poliuniversal y discal es la deposición a nivel de las fibras, a nivel del bulbo raquídeo. Bueno, y al final estas 2 vías pues se encontrarán lo que es a nivel del tálamo y luego que va a subir a la corteza. Ya, la pregunta 6. La integración nerviosa que no llega a realizarse en la corteza primaria para este tipo de sensibilidad táctil será de tipo contralateral a la lesión o del mismo lado de la lesión nerviosa. Como sabemos, hay 2 vías afectadas, que es la vía espinotalámica y la vía dorsolemniscomedial. Pero como podemos ver, aquí tenemos a la primera vía, que es la vía espinotalámica. Primero, como podemos ver, va a llegar a lo que es el nervio raquídeo y va a ser la primera sinapsis a nivel del ganglio dorsal. Luego va a llegar a las láminas y luego va a ser una decusación hasta el surco posterolateral, posteromedial, y luego va a subir a lo que es el tálamo, al complejo ventrovasal del tálamo, y luego va a ir a lo que es la corteza somatosensitiva. Como podemos ver, ahí se da una decusación, es decir, del lado contralateral. Y luego el siguiente esquema es la vía del lemniscomedial. La primera sinapsis va a ser igual a nivel del ganglio dorsal, luego va a llegar a lo que es el núcleo grácil cuneiforme y va a subir a nivel de bulbo raquídeo. A nivel de bulbo raquídeo va a haber una decusación y va a ir otra vez al tálamo y luego a la corteza somatosensitiva. Entonces aquí también se va a dar en el lado contralateral, es decir, la lesión va a ser de tipo contralateral. Y ya. Siguiendo con la pregunta 7, relacionen las posibles causas macro o micromolecular y su relación anatómica con la médula espinal cervical que explique la alteración en la pérdida de sensibilidad del miembro superior derecho para este paciente. Como podemos ver en las imágenes, acá vamos a ver que dice irradiación hacia el brazo derecho. Aquí lo relaciono con los dermatomas. Como podemos ver, acá se ve claramente el dermatoma C6 que se prolonga a lo largo del brazo. Y acá hay una referencia, por decir, macromolecular, que vendría a ser la relación con las vértebras, y la micro lo podemos considerar que la hernia discal, al salirse, por decir protruirse, va a afectar tanto la raíz anterior como la raíz posterior de la médula espinal. Por eso acá dice hernia de discos poniendo presión sobre el nervio C5, C6. A nivel de la C5 y C6 está el nervio raquídeo C6. Siguiente diapositiva, por favor. Como acá podemos ver, el nervio en la raíz anterior va a venir afectando lo que es el lado motor, causando una debilidad en el brazo. Y en la raíz posterior vamos a ver que es el sensitivo, provocando una alta sensibilidad en este. Acá hay un pequeño esquema que dice efectos de lesión medular, el nivel de la lesión y el efecto.
entre la C5 y la C6 se puede decir que hay parálisis de las piernas, el tronco, la mano y la muñeca. Y lo que acá más que todo resalta es debilidad en los músculos encargados del movimiento del hombro y del codo. Así que sí podemos decir que tiene bastante relación. Listo. Pregunta 8. ¿Qué terapias innovadoras y complementarias propone para la recuperación del paciente? Bueno, en caso de, como sabemos, esta hernia discal a nivel de C6 y C7, lo principal que está causando en el paciente es dolor, ¿no? En este caso, un dolor neuropático. Así que uno de los tratamientos más temporales y que serían más accesibles sería un antiinflamatorio, como aquí podemos ver el ibuprofeno, que puede ayudar a aliviar el dolor, ya que el dolor se está dando por la presión de la raíz nerviosa. También incluso podemos usar miorelajantes o ciertos antidepresivos, perdón, que pueden de cierta forma reducir el control del dolor nervioso, y y de esta forma también podemos ayudar a restaurar el sueño del paciente, ya que como es una hernia discal a nivel cervical, el paciente tiene incomodidad para dormir sobre todo. Siguiente diapositiva. Ahí, gracias. Otro tratamiento sería la tracción cervical. Esta puede ayudar a reducir la presión que se está produciendo por la raíz del nervio. Es también efectiva y el paciente puede utilizar este tipo de tracción en su hogar. Es un tipo de tratamiento más usual, uno de los tipos de tratamientos más usuales. También está la medicina osteopática, que gracias a sus técnicas especiales nos ayuda a restaurar el movimiento normal de las articulaciones. Y al hacer esto, puede reducir el dolor que se está causando sobre la hernia cervical. Pero este tipo de manipulación se debe adecuar mediante el movimiento, ya que si es un movimiento brusco puede empeorar el dolor. Y finalmente, otro tratamiento pueden ser las inyecciones, en este caso las inyecciones epidurales, en este caso a nivel cervical, ya que estos son esenciales para reducir la inflamación en casos de dolor severo que se esté dando en el cuello a causa de tal hernia. Y en sí pueden ser muy efectivos, ya que está acompañada de un abarcador de rehabilitación que involucra serie de tratamientos, y aquí podemos incluir el ibuprofeno también. Bueno, eso es todo con respecto a mi pregunta. Bien, como conclusión general, logramos decir de que las dos vías afectadas en este tipo de lesión son la de la vía lemnisco-medial y la vía espinotalámica. Como sabemos, la lesión se da en un lado contralateral y sabemos de que han sido estas dos vías afectadas, ya que la lemnisco-medial se encarga de transportar lo que es la sensibilidad para tacto fino, presión, vibración. En cambio, la espinotalámica es la encargada de la termalgesia, es decir, dolor, temperatura, también picor y cosquilleo. Bueno, englobando lo que es nuestra anatomía, un poco básica, como vemos,
el nivel de la lesión es en un nivel de C5 a C6. Ahora, recordando, nuestra intumescencia cervical se va a encontrar de C6 a la torácica 3. Entonces, el nivel de la lesión está posiblemente dañando a lo que es los nervios raquídeos del plexo braquial. Por eso podemos dar una explicación más fundamentada de por qué el dolor es en el lugar cervical y se irradia hacia el miembro derecho. Por eso también podemos decir que posiblemente se pierda lo que es la fuerza en el miembro superior derecho, como nos dice al comienzo del caso clínico. Además también se puede perder también lo que es el reflejo bicipital, algunos movimientos como son la flexión del codo, la extensión de la muñeca y la sensibilidad como puede ser en el primer dedo y en el quinto dedo. Ya, yendo a las conclusiones a nivel fisiológico, podemos concluir y determinar de que este dolor severo que se está causando en el paciente es un dolor neuropático, ya que está relacionado íntimamente con el sistema nervioso central, ¿no? En este caso está implicando presión en el nervio raquídeo. Y como sabemos, al causar este dolor en el nervio raquídeo, va a causar una isquemia neural, es decir, una obstrucción de comunicación, por lo cual va a causar un cambio de metabolismo en las fibras nerviosas y de tal forma estas van a liberar potasio, hidrógeno y lactato, que estas van a ser las principales activadoras de los nociceptores y de esta forma causar el dolor en el paciente. Y también añadir que el nervio raquídeo, el que está siendo principalmente afectado en este caso, es responsable de algunos reflejos en la parte superior de nuestro cuerpo, en este caso de nuestros miembros superiores, ¿no? Como lo mencionaron mis compañeros antes, no se puede apreciar el reflejo bicipital, ¿no? Que es la extensión del miembro superior, pero también no se puede apreciar el reflejo estilo radial, que se produce con el toque del martillo en la apófisis estiloides del radio. ¿Y por qué me refiero a este reflejo? Porque está siendo comandado, está relacionado con los reflejos C5 y C6, los mismos que están siendo afectados en el caso. Y bueno, por último, decir que una posibilidad secundaria sería que la paciente tiene diabetes tipo 1, lo cual afecta ya que en el caso nos dice que hay tejido celular subcutáneo tanto en la parte dorsal como en la parte abdominal. Y como sabemos, al haber bastante tejido celular subcutáneo va a haber mayor peso y esto va a generar más presión de las vértebras entre los discos intervertebrales y de esta forma causar este dolor. Yo quiero ¿Alguien dar más? también, sí, Sí, yo quiero también dar yo. una conclusión más o menos clínica, que estas hernias discales realmente sí se pueden evitar o se pueden tratar a tiempo. Por ejemplo, si es que alguien tiene un dolor de cuello, a veces lo dejan pasar pensando es como que, dormí mal o algo así. Pero en realidad puede ser algo que al tiempo se agrave. Entonces, una manera de evitar sería teniendo una buena postura. O sea, en conclusión, las hernias discales se pueden llegar a evitar a tiempo si es que se siguen los consejos de los médicos, teniendo una buena postura, evitando hacer movimientos bruscos para que el cuello no sufra daño. O sea, las vértebras cervicales no sufran como una extensión para no dañar a los discos. Y también puede ser el cuidado personal, que sería hacer ejercicios, relajando los músculos, también las almohadillas
las almohadillas calientes. Y, ¿quién quiere hablar? Yo también quiero hablar. Evitar también cargar peso, Ujú. porque eso también produce lo que son las hernias discales. Yo también. A ver, Creo que Shaneli quería hablar Sí. y participar. Una conclusión más, agregar a sus conclusiones que están Sí. dando, breve, es sobre la pérdida de fuerza del miembro superior derecho que tiene la paciente. Puede ser también porque al haber una lesión en los nervios raquídeos, impide y afecta a bueno, provoca eso, ¿no? Y además de eso, al haber una hernia discal, la hernia discal se siente o se comprueba, claro, que cuando hay así dolor llega el dolor desde el miembro superior, en el brazo o incluso llega hasta la mano, es porque efectivamente hay una hernia discal y también porque está afectando, en este caso, la contracción escapular que dice que hay, también el daño en el sistema, en la vía anterolateral. Sí, el daño compromete a ambas vías. Y eso es de lo que, si me permiten, voy a hablar un poco más. Como sabemos en el caso, pudimos ver que están afectadas ambas vías, ¿no? Es decir, pero esto nos conlleva otra pregunta, ¿por qué en el caso el paciente está teniendo pérdida tanto sensitiva como motora? Bueno, la respuesta es de que la presión se está dando en el nervio raquídeo. Y como sabemos, el nervio raquídeo son fibras nerviosas anastomosadas, ¿no? Y cuando el paciente va a sentir o tocar algo, las fibras nerviosas no, bueno, en sí, sí van a poder comunicarse, pero cuando lleguen al nervio raquídeo, esta no va a poder comunicar al área somatosensitiva y de esta forma no va a poder, el cerebro no va a poder integrar e interpretar la información. Solo eso quería añadir. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea añadir? Yo quiero añadir un punto en tratamiento que creo que no han tocado. Hay una intervención quirúrgica que se llama la disectomía. La disectomía en sí, su función principal, su objetivo es extirpar la parte dañada de una hernia de disco lumbar o de disco cervical. Esta disectomía o este proceso quirúrgico resulta más efectivo para tratar simplemente el dolor, no para poder arreglar de manera definitiva lo que es la protusión, pero sí como para aliviar el dolor que se irradia a través de los brazos o piernas. Por eso que siempre que hay como un dolor cervical que se va irradiando, o lumbar, que se va irradiando a los miembros superiores o los miembros inferiores, lo más efectivo como para tratar el dolor es el procedimiento quirúrgico llamado la disectomía. Juan Pablo, una pregunta. En ese video que viste, ¿también puede existir la posibilidad de que reemplacen los discos? Porque yo vi un video donde reemplazaban los discos que estaban rotos. O sea, yo he visto y también he escuchado, he leído no, pero solo he visto y he escuchado que hay ¿cómo se llama cuando hacen cambios o sea, de partes óseas por partes que son de fibra de carbono o algo así? Tiene su nombre. Bueno, tratan de recrear el disco vertebral con
materiales que tratan de asemejar más la textura del disco, porque como saben, el disco es algo muy importante en la columna vertebral y tiene que ser, además de resistente, tiene que ser potente. Y he visto, sí, vi una vez un video de una intervención quirúrgica donde reemplazaban con prótesis, es la palabra, prótesis de discos vertebrales en una protusión, pero era una protusión más severa, porque ya como que estaba haciendo daño directo a la médula espinal. Y la persona ya había perdido movilidad y sensibilidad entera en la parte superior de los brazos y no, piernas no, solo brazos. Y un poco de la parte del tórax. Okay. Beltrán, ¿puedes hablar sobre el aspecto histológico? Ya, para aportar una conclusión de histología, la zona afectada, como es la cervical, es la zona donde hay mayor presencia de sustancia gris y sustancia blanca. Además, el proceso reticular en esta parte es la más desarrollada que en otras zonas como la lumbar, la dorsal y la sacra. Es por eso que se ven comprometidos tantos músculos en el miembro superior y tantos segmentos medulares. Ese me acuerdo. ¿Nadie más? También quería agregar algo. Como sabemos, a nivel anatómico, a nivel en donde se ha dado la lesión, que es C5 y C6, lo vamos a encontrar en lo que es la intumescencia cervical. Como sabemos, en la intumescencia cervical va a salir lo que es el plexo braquial. Es por eso que se ve afectado lo que es el brazo, porque va a inervar a los músculos del miembro superior. Y también quería agregar algunos efectos que pueden producir este tipo de hernias, porque lo que hacen es una compresión, ¿no?, a nivel de médula y puede producir lo que es dolor, que este dolor es percibido en los músculos que son inervados por los nervios, valga la redundancia, de este segmento. También la parestesia, que vendría a ser un adormecimiento o un hormigueo a lo largo de los dermatomas, pérdida de sensibilidad cutánea, que es lo más frecuente, y debilidad motora, y también lo que es pérdida de un reflejo tendinoso. Quisiera aportar también con algo más sobre otro tratamiento, otro medicamento que es el tramadol, que es una opioide que se va a encargar de controlar o regular el dolor crónico que en este caso el paciente está sufriendo, que está irradiando hacia la cabeza, ¿no? Ya que se actúa de inhibir a los nociceptores. Y también hablando sobre ya que hablamos sobre la pérdida de reflejos que se ve en el paciente, también se ve una pérdida de tono muscular en el brazo irradiado, afectado, mejor dicho, ya que como estos no están siendo estimulados por las fibras nerviosas, estos no están ejerciendo ninguna acción y gracias a eso están perdiendo su tono muscular. Nada más. Bueno, también para agregar a un nivel clínico, podríamos decir que muchas personas, en el caso de las hernias, algunas personas de bajos recursos normalmente como que no lo ven necesario en las operaciones. Sin embargo, las hernias pueden llegar a complicaciones mortales. Por ello se suele recomendar la operación cuando la hernia produce dolor o empieza a crecer. En todo caso, esta hernia podría empeorar. Agregando también a la conclusión que dijo mi compañera acerca de las entumescencias, la intumescencia cervical a comparación de la intumescencia lumbosacra,
La intumescencia cervical vendría a ser un poco más ancha, por decirlo así, y esto vendría a ser por la cantidad de nervios que se necesita para la cantidad de músculos que estos necesitan inervar. A mayor inervación de músculos, se nota que hay mayor también cantidad de neuronas, mayor concentración de neuronas en las astas grises anteriores. Nada más. También quería Está agregar bien. lo que es las causas frecuentes por las que se puede formar una hernia discal. Como mi compañera ya mencionó, a veces se puede dar por traumatismos, por malas posturas. También muchas veces se da por lo que es el envejecimiento articular, ya que, por ejemplo, entre la edad de los 30 a 50 años. También puede ser por cargar pesos muy elevados o también por un mal movimiento y al mismo tiempo por distintos estilos de vida. Puede darse también por obesidad, por consumo frecuente de tabaco, por la actividad física extenuante o trabajos que tengan que ver con cargar algún tipo de peso. Sí, también eso de la obesidad, creo que en este caso sí tendría sentido la obesidad porque nos habla de que tiene tejido celular subcutáneo en la región abdominal. Entonces es como que hace que la persona, o sea, su propia obesidad abdominal hace que la chica, la joven, se encorve, se incline. Entonces también eso daña como que a la región cervical. Sí, así es. Sí, Eso también quería decir que su índice de masa corporal debería ser un poco más bajo porque pesa algo de 72 kilos y según el rango de los valores del índice de masa corporal está casi llegando a una obesidad tipo 2, que es entre 35 y 39. Y como dices, compañera, sus hábitos que de repente ella está haciendo, como dices tú, así te acabas de decir, que eso también hace que se incline hacia adelante y también perjudica porque tiene una hernia discal, más el sobrepeso y también su presión que está un poco alta, supongo que también es a causa de ese sobrepeso, tiene una hipertensión sistólica aislada, que es cuando está el número sistólico es alto y el diastólico es entre normal y bajo. Y yo creo que si es que ella, que aún está joven, mejora estos hábitos y sigue los tratamientos que dijo mi compañero Hassan o mi compañero Clever, va a poder mejorar su calidad de vida y también va a poder pues que su tratamiento sea más cómodo y más viable, no sea tan de repente con tantos fármacos o con tantas operaciones o con tantos métodos quirúrgicos por los por el daño que tiene también en las vías, en sus vías sensitivas, sensoriales. Y bueno, es importante también recalcar eso, ¿no? Los hábitos que tiene y que puede mejorar. También quisiera aportar algo. No sé si en el caso clínico, si fuera así, me gustaría que me corrigieran, por favor. Han especificado si este daño o esta producción se trata de una radiculopatía o una mielopatía. No, ¿verdad? ¿O sí? No, no especificaron. Ya, lo que he leído, o lo que me puedo acordar es que el disco, o sea, la hernia discal, al comprimir puede ser
de dos tipos. Cuando comprime la raíz de un nervio, se va a llamar radiculopatía, y cuando ya llega a protruir directamente lo que es la médula espinal, va a tomar el nombre de mielopatía. También en relación a eso, el caso nos habla de una hernia discal de C5, C6. Y sorpresivamente, o sea, las hernias discales más comunes son en esa zona, C5, C6 y también entre L4, L5 y S1. Y ahí nos damos cuenta que también posiblemente una de las razones más comunes, que puede ser lo de la radiculopatía, o sea, mielopatías, puede ser por la mala postura. Nos damos cuenta que está en la zona cervical y en la zona lumbar. Y ahora, hablando de eso, ¿qué diferencia más importante podemos encontrar en que sea o cervical o lumbar? Creo que la más peligrosa, obviamente, va a ser la cervical, ya que si hay una hernia discal entre L4, L5 y S1, no va a haber problema no hay problema grave, por así decirlo, si la protrusión es muy grande, ya que no va a llegar a comprimir la médula, ya que a ese nivel la médula no va a llegar. No hay médula a ese nivel y no hay cómo la protrusión pueda dañar o hacer un daño irremediable a la médula. En cambio, como vemos el caso acá, que es entre C4, C5 y C6, lo común, y la señora de 5 a C6, como vemos que si no hace un tratamiento debido o no hace un tratamiento bueno en lo que es su hernia discal, esa hernia discal se puede convertir en una mielopatía. Ya como ya al ser una mielopatía, ya no habría más resultado que hacer una operación quirúrgica. Es algo que quería aportar sobre lo más común entre C4, C5 y las lumbares sacras. También podría ser por la edad de la paciente, ya que a partir de los 30 años como que los huesos son más susceptibles. Claro, como que las curvaturas se van, claro, ¿no? Se hacen rugosos, el anillo fibroso, y el anillo fibroso se llega a romper, se van a liberar las estructuras que tiene el núcleo pulposo y va a generar una comprensión de la raíz nerviosa. Y también quería aportar que mayormente, hablando de lo común como hace rato, mayormente las hernias discales se hacen de forma lateral a la médula, forma lateral, ya que muy poco probable es que se dé de forma posterior, ya que hay un ligamento muy fuerte que se llama ligamento vertebral común posterior. Y ese ligamento, además de sostener lo que es la columna a movimientos, como que también protege la columna para que no haya protrusiones hacia el nivel posterior. También quiero decir que la irradiación, es decir, el dolor que se está dando desde el segmento cervical hacia el brazo, se le conoce como cérvico-braquial, y como lo mencionaron antes, también afecta a los músculos del miembro superior, ya que este está tomando al plexo braquial, y posiblemente también esté tomando a otros músculos que usualmente no son tan conocidos, como los músculos subescapular, supraescapular. Los músculos del manguito rotador también estarían afectados. Solo eso. Yo también quería agregar algo más sobre las hernias, que existen distintos tipos de desplazamiento del disco vertebral. Por ejemplo, está la protrusión, que consiste en que el núcleo se protruce, o sea, sale hacia la parte más débil del anillo. Está el prolapso, que es la ruptura del núcleo pulposo a través del anillo fibroso, pero en este caso no atraviesa lo que es el ligamento longitudinal. Está la extrusión, donde el núcleo pulposo atraviesa el anillo fibroso, el ligamento longitudinal, ya sea anterior y posterior. Y el secuestro, que es la ruptura del segmento extruido y produce un desplazamiento del fragmento hacia el canal espinal. Yo quiero agregar respecto de nuevo a la presión del nervio. Es que también la paciente presenta
pérdida de sensibilidad profunda y superficial, ¿verdad? Ya, como el nervio está comprimido ya mucho tiempo, el nervio empieza a perder mielina, empieza a desmielinizarse. Entonces, esta pérdida de mielina hace de que la conducción, la velocidad de conducción, disminuya. Por eso la paciente tiene como que fallo en la sensibilidad, en la conducción de la sensibilidad y en una respuesta. Y como el nervio también se explica de los dermatomas, como el nervio sí, o sea, comprimido aún así, sigue su camino hacia los dermatomas, entonces como el nervio va a estar inflamado, va a sufrir alteración en su zona, a la zona que va a inervar y va a producir un dolor neuropático. Y esta inflamación va a liberar sustancias químicas, como, por ejemplo, puede ser la sustancia P, es una sustancia para el dolor. Y eso puede explicar también que siente un pequeño malestar. También quería agregar algo que a nivel anatómico, la ruptura del anillo fibroso va procedida de una fragmentación intradiscal, que este vendría a ser el mecanismo desencadenante. El deterioro estructural del disco comienza al principio de la vida adulta con deshidratación, fisuras intradiscales, fragmentación y posteriormente la ruptura del anillo desde las capas más internas hasta las capas más externas. El resultado final es un desgarro completo del anillo y en ocasiones de la hernia del material discal. Durante esta etapa, el paciente puede presentar algunos síntomas, pero como en el interior del disco es poco inervado, se podría decir que el paciente no puede sentir mucho este dolor o simplemente no presenta una molestia. Pero cuando este ya sale hasta el nivel más posterior o al anillo posterior, que es la porción inervada del disco, esta viene a resultar con un dolor que vendría a ser como una forma o un síntoma de que algo malo está pasando. Nada más. ¿Alguien más quiere contar algo? Agregando algo, la postura es, como creo que ya han dicho, un factor tipo de riesgo para poder tener lo que es las hernias discales, ¿no? Y una duda que tenía, o sea, estar mucho tiempo sentado también puede como que aseverar o puede causar un inicio de una hernia discal, o sea, ya mucho tiempo por prolongaciones largas. Estando en una posición escafóstica, ¿cómo se dice? Lordósica no es. Pero, o sea, estando mucho tiempo sentado, ¿también creen que puede hacer o sea, estando tiempo sentado en mala posición? Inadecuada. Claro, la posición inadecuada puede ser un causante, un factor riesgo para tener las hernias discales, ¿no? Yo creo que sí, porque incluso hay doctores que recomiendan, después de estar mucho tiempo sentado, levantarse lentamente y realizar unos cuantos ejercicios. Claro, un poco de estiramiento. Ajá. Sí, claro. Exacto. Bueno, creo que ya hemos concluido con la presentación del día de hoy. Y bueno, antes de nada quería decir que todo este trabajo fue hecho tomando como referencia los libros que son el Guyton y el Gano. Bueno, volveré a mencionar a los participantes: Milagros Cárdenas Salcedo, Karina Arteaga Cunha, Dara Barrera, Cristina Beltrán, Juan Pablo Bazán, Es Cristian Beltrán Castañeda, Álvarez. Ávila, Geraldine Acedo Cruzado y mi persona, Álvarez Romero. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias. 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 Gracias.